Hola, hola amigas, ahora sí aquí ya les tengo la mitad de la linterna, ¿sí? El día de ayer les mostré cómo tejer la linterna completa, entonces ahora vean. Les voy a mostrar cómo tejer la mitad de la linterna, ¿sí? Pues vamos a empezar. Muy bien amigas, vamos a tomar nuestro estambre y voy a estar usando el mismo crochet del 3,5, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer el nudito de inicio y vamos a levantar la cadena de 4 puntos. Contamos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora en el primer espacio, aquí en el primer espacio de la cadena, hacemos un punto alto. Aquí. Hacemos un punto alto. Y ya tenemos los primeros dos. Ahora vamos a hacer otro punto alto en el mismo espacio, para tener los primeros 3. Muy bien. Ahora sí ya tenemos los primeros 3 puntos altos, ahora las 2 cadenas de separación y en el mismo espacio, otra vez, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a levantar 2 cadenas de separación y en el mismo espacio, otra vez, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Muy bien, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Muy bien amigas, ya finalizamos la vuelta número 1. Subimos una cadena. Y para las amigas que quieran continuar con el mismo color, entonces aquí, amigas, ustedes van a hacer una cadena de 2 puntos y van a girar, ¿sí? Muy bien, para las que vamos a cambiar de color, aquí cortamos. Y vamos a cambiar de color. Muy bien. Ya quedó lista la vuelta 1 y ya la tenemos lista. Ahora aquí, amigas, miren, nos vamos a venir hasta acá, a esta cadenita y vamos a entrar aquí, al espacio que queda encima y aquí cambiamos de color, así. Subimos una cadena de 2 puntos, 1 y 2. Y ahora nos vamos a pasar a este que es el espacio donde están las 2 cadenas y vamos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3, así. Ahora las 2 cadenas de separación, 1 y 2, y en el mismo espacio, otra vez, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Muy bien, ya tenemos aquí la primera esquinita. Ahora aquí volvemos a hacer 3 puntos altos. Entramos directamente con 1 y luego 2 y 3. 2 cadenas de separación, 1 y 2, y en el mismo espacio, nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora, en este espacio, otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Las 2 cadenitas de separación. 1 y 2. Y en el mismo espacio, los últimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Muy bien, amigas. Ahora aquí, miren, en el último punto de la vuelta 1, aquí, cerramos con un punto alto, aquí. Hacemos un punto alto y listo. Subimos una cadena y cortamos. Ya quedó lista la vuelta número 2. Así, amigas, ya quedó lista. Muy bien. Ahora vamos a volver a cambiar de color. Igualito, amigas, ¿sí? Muy bien, amigas, vamos a localizar esta cadenita que está aquí.
Y encima de esa cadenita vamos a entrar al punto, aquí. Vamos a cambiar ahora sí. Ups. Aquí ya se me perdió la hebra, amigas. Muy bien, cambiamos de color así. Y volvemos a comenzar con 2 cadenas. 1 y 2. Muy bien. Ahora nos pasamos a este espacio. Y vamos a hacer 6 puntos altos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y el último, el número 6. 6 puntos altos, amigas, en el primer espacio. Ahora en el espacio que sigue, únicamente 3. Contamos 3. 1, 2 y 3. Muy bien, amigas, ahora aquí, en la cima, hacemos 3. 1, 2 y 3. Y ahora las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, de abajo para arriba, contamos 2 espacios. 1 y 2. En el segundo espacio, aquí hacemos el primer punto alto. Y en la cadenita que dejamos aquí, otro punto alto. Así. Muy bien, ya tenemos 2 aquí. Ahora nos vamos otra vez hasta abajo, al primer espacio. Aquí. Muy bien, damos una lazadita y luego nos venimos aquí. Y hacemos otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos pasamos al espacio que sigue. Y hacemos 3. 1, 2 y 3. Así. Y luego al espacio que sigue hacemos 6. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y el último, amigas, nomás que aquí el estambre me juega bromas. El número 6. Muy bien, amigas, ya tenemos el número 6. Y ahora sí, cerramos aquí, amigas, encima del punto con un punto alto. Aquí. Un punto alto, este es el último punto. Ahora sí. Ya finalizamos. Subimos un punto y cortamos. Muy bien, así, amigas. Listo, ya quedó lista la vuelta número 3. Ahora la última vuelta, amigas, la vuelta número 4, que es la vuelta de puros puntos bajos, ¿sí? Muy bien, ya finalizamos. Ahora sí, aquí ya preparo mi estambre. Y ahora aquí localizamos esta cadenita. Aquí, amigas. Entramos al primer espacio. Aquí. Cambiamos de color. Subimos únicamente una cadena. Y ahora vamos a hacer un solo punto. Así. Punto bajo. Un punto bajo. Un punto bajo. En cada uno de los espacios, ¿ok, amigas? Así. 1, 1, 1. Así nos vamos a ir, amigas. Y pues listo, esta ya es la última vuelta. Y aquí, amigas, miren. Aquí, que es lo que hace que este granny tenga la figura de lamparita. Aquí nos vamos a ir fijando aquí en las cadenitas, ¿ok? Para que no se nos pase ninguna. Y hagamos todos los puntitos aquí, los puntos que corresponden, así. Muy bien, amigas. Qué bueno, amigas, qué bueno que sí les gustó este proyecto. Pues yo ya casi finalizo, amigas. Aquí. Y le vamos a ir dando así. Un solo punto, toda la vuelta. Una vez que aquí ya finalicemos, amigas, lo pueden dejar así para que al final le den miren aquí. Aquí ya pueden finalizar y ya quedó así. Y ya cuando vayan dándole la última vuelta a su cobijita o lo que hagan, en la parte de encima, de aquí,
pues le hacen los puntos, las vueltas que necesitan. O también, aquí, amigas, podemos continuar con puntos bajos. Aquí. Vamos a hacer 3 en cada punto. Llevo 1, 2 y 3, ¿sí? En cada puntito aquí que hicimos, en cada punto alto, atraviesan el punto alto. Aquí los estoy atravesando. Ups, aquí me falló. Aquí me falló, amigas. Muy bien, miren aquí. Voy a hacer 3. Hago 1 y luego atravieso aquí, hago 2 y hago 3. Así, ¿sí? 3 en cada espacio. 3 en cada punto. Entonces así. Y aquí cuando lleguen al puntito del centro, aquí también hacen 3. 1, 2 y 3. Así. Y luego aquí nos pasamos otra vez y atravesamos los puntos. Hacemos 3. 3 en cada punto alto de los que quedan aquí atravesaditos, ¿sí? Así. Hacemos, 1, 2 y 3. Y luego ya me paso al que sigue. Y también lo atravieso y hago 3. Llevo 2 y el último 3. Aquí. Bueno, ya finalicé. Y al finalizar, amigas, pues hacen el punto deslizado. Y una cadena. Y listo, amigas, ya podemos cortar. Así es como queda. Y también se ve muy bonito, ¿sí? Se ve hermoso. Ay, no, amiga, es que yo estoy súper enamorada del crochet. Es mi fascinación, amigas. Espero que también la suya, porque, ay, no. Me vuelvo loca yo, amigas, con tantas cosas que hay. Ya al último ya uno ya ni sabe, ¿verdad? Porque quiere todas. Bueno, amigas, de aquí les tengo, vean, todo el avance que llevo. Ya llevo muchas, ya tengo casi todas mis linternitas listas, vean. Todas las que tengo ya aquí preparadas. Decidí que voy a hacer la bufanda, pero también me gusta mucho el chal, pero no sé. No sé, amigas. Bueno, aquí ya tenemos listo este tutorial, amigas. Y vean nada más aquí. Aquí más o menos esta imagen nos muestra que al final, miren, le hacen 1, 2, 3, le hacen 4 vueltas en puntos bajos, ¿sí? Ya al final, ya cuando terminen su manta, ahí se ve que al final, yo creo que ya todo alrededor de la manta, o únicamente en estas partes donde tienen las media linterna, le pusieron las 3 vueltas en puntos bajos para que se mire así de hermoso. Todo está bien hermoso, ¿verdad, mis amigas? Hermoso, hermoso. Y vean, amigas, en esta imagen, qué hermosa quedó esta. Esta es una sobrecama, ya es una cobija ya para la cama. Y yo conté aquí que le pusieron 14 medias linternas, ¿sí? 7 de cada lado. Y en total, las linternas completas fueron 158. Así que aquí más o menos ustedes les doy estas medidas para que más o menos vayan sabiendo cuántas van a tener que hacer. Son muchas, pero vean, se ve hermoso, hermoso, hermoso. Realmente hipnotiza, amigas, esto. Estoy fascinada. Y vean, amigas, aquí en esta imagen ya cómo se ve puesta en la cama. Luce bellísima, no, hombre, está hermosa. Ya ahorita yo ya estoy bien confundida, ya no sé qué hacer. Ya no sé si hacerme la bufanda o una cobija porque se ve preciosa. Vean nada más. Pero es que también me la imagino en la bufanda y llevarla puesta así en la bufanda. Luce también bellísimo este granny, está hermoso. Me encanta, amigas, me encanta, me encanta. Y por acá, amigas, en esta otra imagen, vean aquí más o menos para que las amigas que quieran hacer el chal, también miren, aquí ya se ve más o menos perfectamente cómo lo hicieron. Aquí yo conté, amigas, que hicieron 12 medias linternas y 66 linternas completas, ¿sí? Y vean qué hermoso. No, está bellísimo este proyecto a mí me encantó, se ve precioso. Me encantó, amiga, se ve preciosísimo. Y espero ya finalizar mi bufanda porque ya nada más estoy esperando que vuelva a llegar el invierno para ponérmela. Por eso mejor se me antoja una sobrecama, ¿verdad? Para poderla lucir todo el año, si quiero, pues sí. Ay, sí. Sí.
Sí, amigas, pues a ver cómo me va. Y aquí yo ya llevo mi avance, ¿sí? Entonces, espero que a ustedes también les esté encantando y que les quede hermosa para las amigas que van a seguir cualquiera de estas ideas. Pues espero, amigas, las tengan y la logren. Claro que sí, espero que la logren. Y entonces, amigas, amigas, el día de hoy quiero mandar unos saluditos súper especial para mi amiga de Aural Yaremi, que es el nombre de su canal. Suscríbanse a su canal, amigas. Es una amiga que tiene su canal, que está empezando y que teje cosas súper hermosas. Es mi amiguita. Ella me dijo, Mari, tú me caes súper bien. Y yo le dije, tú a mí también, amiga. Y sí, amigas, hay que apoyar a nuestras amigas. Nuestra amiga tiene su canal. Y si ustedes también tienen un canal, una página de internet, amigas, donde muestren sus tejidos, también, amigas, aquí yo las apoyo, claro que sí, yo apoyo a todas mis amigas porque me encanta el tejido y me encanta, amigas, que todas sobresalgamos aquí en este mundo, amigas, en nuestro mundo maravilloso del crochet. Claro que sí, mis amiguitas. Y ahora, amigas, un saludote a mi amiguita Marta Aguirre, que ella me pidió que la saludara. Claro que sí, amiga, te mando un besote hasta allá, hasta Arandas, Jalisco, México. Claro que sí, mi amiga, sí, muchísimas gracias. También a mi amiguita Mercy Atanasio. Ella me manda bendiciones. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Igualmente, ¿sí? También a Janet Arévalo. Dice que es una completa hermosura este proyecto. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Un besote. ¡Mua! A Teresita Orquita. A ella le encantó y ella le voy a mandar este besote también hasta Sonora. Claro que sí, amiga. A Sonia Abu. Mari, me encantó el proyecto. Claro que sí, amiga, está bellísimo. Un besote. A Norma Figueroa dice, ¡ay, me re que te gustó! Claro que sí, amiga, está bellísimo. Te mando un besote. ¡Mua! También a nuestra amiguita Yasmari Miranda, también, amiga, que le encanta y que haga más granis diferentes. Claro que sí, amiga. Un besote. A Patti Martínez, que también le encantó este proyecto. Muchísimas gracias, amiga. Un besote. ¡Mua! También a nuestra amiguita Iris María Castillo Galvez. También, amiga, también le encantó este proyecto y le encantan todos los tejidos. Muchísimas gracias, amiguita. Un besote. ¡Mua! A Pilar Sobrino también. Hola, me encanta. Claro que sí, amiga. A mí también me encantó. Por eso se los comparto para que les encante a ustedes también, amiguitas. A Edith Arce. Hola, Mari. Saludos. Sí, amiga. Te mando un saludote. ¡Mua! Y un beso. También a mi amiguita Mercedes Teresa, que todo le pareció muy lindo. Muchas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Un besote. ¡Mua! A Arni Lindoro, también, amiga, que todo le pareció hermoso. Muchísimas gracias. Y por último a mi amiguita Kartik Eyen, que ella es de Estados Unidos y le gustó que le haya puesto subtítulos al video. Muchísimas gracias, amiga. Sí, a todas ustedes, amigas, también les mando un besote y muchos abrazos, amigas, ¿sí? Y nada, amigas, pues esto ha sido todo en este video, ¿sí? Espero les guste y finalicen su proyecto, ¿eh? Muy bien, amigas, nos estamos viendo hasta el próximo video, ¿sí? Bye, bye.